En anteriores videotutoriales nos hemos centrado en definir qué entendemos por la evaluación educativa, así como su clasificación en función de los referentes a la hora de emitir el juicio de valor, ya sea ideográfica o nomotética, o bien en función de sus funciones, valga la redundancia, ya sea sumativa, formativa o motivacional. Bien, en este otro videotutorial nos vamos a centrar en delimitar uno de los componentes fundamentales de la evaluación educativa, los criterios. Como veníamos diciendo, esta evaluación educativa se compone de criterios. Claro, supone que la evaluación supone una comparación ya sea atendiendo a criterios nomotéticos o a criterios ideográficos. En nuestro sistema educativo, esa evaluación en determinadas ocasiones se tiene en cuenta partiendo de referentes externos. Esos referentes internos son los criterios. Pues bien, ¿cómo aparecen esos criterios y qué tipo de criterios podemos encontrar? En primer lugar, podemos hablar de los criterios de evaluación. Entendido por criterios de evaluación los indicadores observables de la consecución o el progreso en la consecución de las determinadas competencias específicas. De tal manera que en nuestro sistema educativo esos criterios de evaluación vienen vinculados a competencias específicas dentro de las áreas o dentro de las asignaturas. Así, por ejemplo, una competencia específica para el área de lengua castellana y literatura es la siguiente: producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y ortográfica básica, secuenciando correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales de planificación, redacción, revisión y edición en función de determinadas demandas comunicativas concretas. Bien, esta competencia, concretamente la competencia 6 de educación primaria, viene vinculada de igual forma a sus criterios de evaluación. Así, por ejemplo, podemos ver que para tercer ciclo, concretamente de educación primaria, en lengua castellana y literatura, se establecen varios criterios de evaluación, indicadores que nos van a determinar la progresiva consecución de esa competencia específica en ese área concreta. Por lo tanto, el primer elemento aquí a describir es el criterio de evaluación. Otro de los elementos que hay que tener en cuenta y distinguirlo del criterio de evaluación es que esos criterios de evaluación se pueden detallarse a través de lo que se llaman indicadores de logro. ¿Qué es un indicador de logro? Un indicador de logro es una evidencia también observable, indudablemente, y que está relacionada con el criterio de evaluación. Esa evidencia observable permite establecer un determinado progresión en la consecución de una determinada competencia. Voy a intentar explicar esto con un pequeño ejemplo. Bien, por ejemplo, vamos a partir de de la competencia específica de lengua castellana y literatura, concretamente era la producción de textos. Para esa competencia específica, como digo, está ligada a unos determinados criterios de evaluación ligados a esa competencia que es la producción de textos escritos. Bien, para establecer o detallar la consecución de esos criterios, podemos delimitar determinadas evidencias observables, que son los indicadores del logro. Así, por ejemplo, vamos a partir de una narración como esta. Esta narración, elaborada por un alumno de sexto curso de educación primaria, bien, podemos delimitar, partiendo de los criterios y de la competencia, unas evidencias observables. Esas evidencias observables pueden ser, a modo de ejemplo, las siguientes. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Nos podemos centrar en aspectos, por ejemplo, de vocabulario. Es decir, un indicador de logro va ligado a la calidad del vocabulario de esa producción escrita, de esa narración. Podemos centrarnos en indicadores de logro, por ejemplo, relacionados con la propia creatividad o interés de ese texto escrito. Podemos centrarnos incluso con indicadores de logro o evidencias observables relativas a cómo estructura el marco, el tema o la trama en ese texto narrativo, o bien en aspectos relacionados con la propia ortografía. Todos estos serían los indicadores de logro a tener en cuenta, los aspectos observables, las evidencias observables que podrían ser graduadas y que facilitarían la graduación desde un nivel, el más inferior, en este caso es una rúbrica para este tipo de textos concretos,
Si nos centráramos en un indicador de logro como la riqueza en el vocabulario, pues podríamos graduar ese indicador de logro en niveles de logro. No debemos confundir el indicador propiamente dicho con los niveles de graduación de ese indicador. Así, por ejemplo, esa evidencia observable, el vocabulario, podríamos graduarla en 4 niveles a modo de ejemplo. El vocabulario es muy pobre y con muchos errores. Segundo nivel, un poquito de mayor nivel de consecución. Las palabras son correctas, pero se repiten mucho. 3. Se utiliza un vocabulario correcto y variado, que no se repite demasiado. Y el último nivel de consecución de este indicador de logro podría ser, se utiliza un vocabulario rico con algunas palabras poco conocidas. Esta misma graduación que hemos hecho del indicador de logro, que es la riqueza del vocabulario, podríamos hacerla con cualquier otro de los aspectos aquí referenciados. De forma que con esta rúbrica podríamos valorar de una manera mucho más precisa, graduando y utilizando indicadores de logro, diferentes aspectos de esta narración o de esta fábula o de este mito. De la misma manera que he utilizado un ejemplo para lengua castellana y literatura, vamos a utilizar uno, por ejemplo, para matemáticas y vamos a partir exactamente de lo que utilizamos en ejemplos anteriores. Vamos a partir de un problema, podría ser este problema. Otra tarea completamente diferente. Ahora, para poder evaluar esta tarea, este problema, podemos también establecer diferentes indicadores de logro. Así, por ejemplo, podríamos centrar nuestros indicadores de logro en aspectos relacionados, por ejemplo, con la comprensión del problema, es decir, la importancia en la obtención de los datos que luego nos van a permitir resolver las operaciones e interpretarlo, en la propia planificación de las soluciones, en la propia resolución de las operaciones o en la propia interpretación de los resultados. Son indicadores de logro completamente diferentes y cada uno de estos indicadores de logro facilitaría su graduación. Así, por ejemplo, si nos centramos en la comprensión del problema, los datos, podríamos establecer también 4 niveles en esta rúbrica. No se describen los datos, se describen los datos relevantes del problema ahora de forma parcial, escribe y discrimina los datos útiles de otras informaciones del problema y el último nivel es que escribe y discrimina datos útiles de otras informaciones y los representa gráficamente. De igual forma que podríamos utilizar este indicador, podríamos utilizar otros indicadores como la propia interpretación de los resultados y graduar esos indicadores en varios niveles. El resultado es absurdo, el resultado es incorrecto o parcialmente correcto, no aparecen las unidades pertinentes. El resultado es correcto, aparecen las unidades pertinentes, pero no se acompaña de una interpretación verbal. O el final, la última graduación, que es el nivel al que esperamos alcanzar con el alumno, en la graduación última del indicador de logro, que es si el resultado es correcto, aparecen las unidades pertinentes y se acompaña de una interpretación verbal clara de los resultados del problema. Pues bien, como podemos ver, ya sea en una tarea, ya sea en una competencia, ya sea en otra, lingüística o matemática, podemos establecer que parte de sus criterios de evaluación, parte de sus competencias específicas, podemos detallar los niveles de logro y esos indicadores de logro, podemos establecer varios niveles o graduarlos en niveles de consecución. Otro de los aspectos a tener en cuenta es los propios criterios de calificación. Los criterios de calificación, a diferencia de los anteriores, no es ni más ni menos que las reglas para ponderar el peso que van a tener nuestros criterios de evaluación y nuestras actividades de evaluación. Así, por ejemplo, esos criterios de calificación al final van a tener que poder producir o transformar los resultados de aprendizaje a una determinada escala, ya sea numérica o no numérica, ya sea una escala de 1 a 10 o ya simplemente una escala cualitativa, apto, no apto, bien, sobresaliente, notable o insuficiente. Bien, las reglas para ponderar el peso de esos criterios y actividades es lo que denominamos criterios de calificación. Así, por ejemplo, en un determinado examen, como puede ser el que hemos mostrado anteriormente, es un criterio de calificación en torno a una pregunta concreta, como puede ser a qué grupo pertenecen estas plantas, indica las características principales de cada grupo. En este caso, en esta actividad concretamente de evaluación, el criterio de calificación sería de 2 puntos. 2 puntos atendiendo a qué? Bueno, pues aquí el profesor puede determinar que tendrá los 2 puntos si el alumno llega a conseguir que poder reproducir estos contenidos. Distinguir que esto es un angiosperma o un helecho y al definir cada una de ellas.
2 puntos es el criterio de calificación o el peso que tendría esta pregunta en este examen o en esta actividad de evaluación. A eso me refiero, como digo, sería el criterio de calificación. No confundir con el criterio de evaluación, ni siquiera con el indicador de logro. Y como digo, se pueden utilizar diferentes escalas. Bien, finalmente, otro de los aspectos a tener en cuenta es el criterio de promoción y titulación. Indudablemente esto está centrado exclusivamente en el progreso, son las decisiones colegiadas que los profesores adoptan de cara a tomar decisiones sobre si el alumno promociona o no en un determinado ciclo, un determinado curso o una determinada etapa educativa. A eso nos referimos con los criterios de promoción y titulación, que no debemos confundir con los criterios de calificación, ni con los criterios de evaluación, ni con los propios indicadores de logro. Este era el objetivo fundamental de este video tutorial, distinguir los diferentes tipos de criterios, indicadores que nos podemos encontrar en nuestro sistema educativo relacionados con la evaluación educativa. Muchas gracias.